tu lugar. Vamos a compartir la palabra de Dios que la titulé Movidos a Misericordia. El mes de marzo, mes de las M, escuché a la pastora que decía ahí, la pastora Lina. Marzo, movidos a misericordia. Marzo, mes de la mujer. ¿Amén o no amén? Algo Dios está haciendo en este tiempo. Movidos a misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Saben que una de las cosas más preciosas que podemos disfrutar en este tiempo es de la misericordia de Dios. El único entre nosotros que anduvo entre nosotros, que fue perfecto, limpio, sin mancha, sin arruga, fue nuestro Señor Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él fue el Cordero. Él fue y es nuestro único y suficiente Salvador, y por Él nosotros podemos alcanzar misericordia. Por Él nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia confiadamente, porque hallaremos misericordia. Y quiero compartir con ustedes algunos versículos. Específicamente quiero que leamos Hebreos capítulo 5, versículo 1. Dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Nosotros en algún momento estuvimos alejados de Dios y no conocíamos al Señor. Pero Él, su palabra dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, que Él nos llamó, y muchas veces nosotros decimos, yo decidí seguir al Señor. Y es una postura en realidad errónea o equivocada, porque es el Señor que nos permitió vivir esta vida y que nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Entonces nosotros, en definitiva, terminamos decidiendo aceptar eso que Dios tenía para nosotros. Y Dios en muchas cosas hace de esa manera. Él ya soltó su palabra, Él ya definió cuál es la vida que la iglesia debe llevar adelante y con qué bendiciones, que son muchísimas las bendiciones que podemos encontrar en la palabra de Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces, Dios dice que nos sacó de ese lugar donde estábamos. Él nos escogió, fuimos tomados de entre los hombres, de la multitud, de ese desorden que había. Podemos verlo como cuando Dios creó el mundo. Dice que Él creó los cielos y la tierra y todo estaba desordenado y vacío. Nosotros podemos ver que en la sociedad en la que vivimos hay mucho desorden. Y la palabra misma nos advierte, dice que en los postreros tiempos esas situaciones irán en aumento, porque nada podemos hacer alejados de Dios. El hombre puede buscar entendimiento, puede capacitarse, puede defender una ideología, puede defender otra ideología, porque le parece que acá es un poquito mejor que aquel, pero en definitiva nada podemos hacer alejados de Él. Porque la verdad, porque la sabiduría proviene solamente del trono del cielo. Jesús cuando caminaba entre nosotros, Él oró al Padre y le dijo: gracias porque has ocultado todas estas cosas, y hoy lo leímos, que tú se las has revelado a los niños. A los niños.
Porque hay una condición que tiene el hombre que no conoce al Señor, que a la medida que va creciendo, va adquiriendo experiencia y va formando un concepto y va definiendo las cosas de la vida. Nosotros como personas, como creación de Dios, a veces nos pasa que necesitamos tener la seguridad de todo. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué no va a pasar mañana? Por eso hay tantos que hacen lucro de eso, diciendo las cosas que van a suceder, porque todos quieren saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que van a necesitar, cuánto van a recibir, cómo se van a vestir, si voy a tener, si no voy a tener. Y nosotros, nuestra mente está preparada para caminar en piloto automático y hacer las cosas en las cuales nosotros estamos seguros. Aquellas cosas en las cuales nosotros no estamos seguros nos genera nerviosismo, nos genera inquietud, nos genera una emoción de miedo, porque tenemos miedo muchas veces a lo desconocido. No sabemos cómo vamos a enfrentar el día de mañana, qué va a pasar, si voy a tener, si no voy a tener. Entonces la palabra nos enseña en todas estas cosas. Y el hombre que está alejado de Dios y que ya va entrando en años de adultez, ya su vida, podríamos decir de esta manera, va adquiriendo cierta madurez, entonces va definiendo las cosas y en base a eso aconseja a otros. Pero Dios tiene algo especial con cada uno, con cada persona y con cada una de su creación. Entonces, por eso es que algunos forman concepto de acá, concepto de allá, pero la sabiduría proviene del trono del cielo. ¿Cuántos dicen amén esa palabra? Amén. Entonces, encontramos de que Dios, de todo ese desorden que nosotros vemos, Él nos escogió, Él nos llamó y dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de ¿quién? De los hombres, en lo que a Dios se refiere. Es constituido a favor de los hombres. ¿Qué hombres? Específicamente los que no conocen al Señor. En la iglesia somos un cuerpo y en la iglesia nosotros somos entrenados. Y por medio de la iglesia apostólica, que la iglesia apostólica es una iglesia apostólica profética que camina en el diseño correcto establecido por Jesús. No es un nombre bonito que se le da, es apostólica porque apóstol significa enviado y quiere decir que están todas las naciones. No, la iglesia apostólica es una iglesia que entiende lo que Jesús estableció con el apostolado, que no es un título, no es una palabra bonita que se la damos a una persona como para decirle qué lindo que estás o qué bien vestido que estás. No, es una unción derramada por Dios. Y es una medida, el diseño que Dios estableció para que la iglesia sea perfeccionada. Por eso a uno llamó apóstoles, por eso a otros llamó maestros, por eso a otros llamó profeta, por eso a otros llamó pastores. Y por eso cada uno dentro de la iglesia tiene un oficio en particular. Así como tenemos al electricista, el gasista, el carpintero, el tornero y cuantos otros oficios dentro de la iglesia, cada uno tiene una función determinada dada por Dios. ¿Para qué? Para edificación, para perfeccionar a los santos. ¿Pero para qué somos perfeccionados los santos? Para decir, acá viene el pastor, acá viene él. No, somos perfeccionados porque todo sumo sacerdote fue escogido de entre los hombres para los hombres. Cuando Jesús caminaba y iba a aquellos que estaban sucios, que estaban desviados, el pueblo decía, ¿cómo puede ser que se sienta a comer con estos delincuentes? Con estos que son, mirá el testimonio que tiene esta gente. Y nosotros tenemos que aprender principalmente de nuestro maestro, que fue Jesús.
y es Jesús. Pero también podemos ver la vida de Daniel, que él estuvo, pero no se contaminó. Estuvo en Babilonia, pero no se contaminó y él permaneció fiel a su palabra. A la palabra de Dios, buscaba al Señor. Y podemos ver las bendiciones que Daniel vivió, la provisión, el respaldo de Dios en todo lo que él hacía. ¿Por qué? Porque él fue constituido para los hombres y él tuvo un propósito determinado. ¿Cuántos me siguen en lo que estamos hablando? Entonces, Dios nos escogió como sacerdotes entre los hombres y para los hombres. Y dice, miren, ¿para qué? Dice la palabra, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Ahí está. No, yo con aquel ahora que recibí a Cristo, con aquel, no lo veo más, no lo saludo más. Con este que está ahí, que un día es cristiano, que otro día es cristiano, que depende cómo venga la situación, corre para un lado o corre a este. No, le hice la cruz, no hablo más con este, lo dejo afuera. Y venimos de la predicación anterior en este lugar, que hablamos del varón de Dios que oró e intercedió por su pueblo siendo un copero, siendo poco más que un esclavo, diciendo, perdona nuestros pecados. Siendo que él estaba con una conducta intachable delante del Señor, pero él dijo, perdona nuestros pecados, porque nosotros fuimos establecidos, iglesia, fuimos llamados, equipados, preparados para interceder por aquellos que no conocen al Señor. Pero pastor, yo a este le prediqué, le recontraprediqué, le hablé 10 veces, le leí la Biblia, todo, y no pasa nada. No te hagas ningún problema. Vos soltaste la palabra y dejá que lo demás lo va a hacer Dios en el tiempo que Dios lo establezca. Pero no dejes de soltar la palabra. No dejes de hacer lo que Dios puso en nuestras vidas y en nuestros corazones, que es compartir esta bendición con aquellos que no lo tienen. Pero que lo que vengo a decirte en esta tarde es que no te desanimes, sino que sea animado tu espíritu, tu alma y tu convicción por el Evangelio, porque Dios está por hacer algo grande. Y aunque vos creas que eso es pequeño, que vos decís, no, pero esta palabrita, ¿qué voy a hacer? Mirá, vos soltá la palabra. Estamos orando por los familiares, seguí orando por tu familiar, porque Dios nos puso para ofrecer sacrificio por los pecados de aquellos que están alejados del Señor, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Vuelve a decir, ¿para qué? Para que se muestre pacientes con los ignorantes y extraviados. Ajá. La paciencia no es solo con mi esposa o con mi esposo, con mi hijo, con mi vecino o con mi suegra. Es la paciencia para con los ignorantes y los extraviados. El ignorante en los proverbios lo encontramos semejante a aquel. En los proverbios encontramos sabios o los que no son sabios. Entonces, la ignorancia nos aleja de Dios y la ignorancia aleja a las personas de Dios. Y aquellos extraviados son aquellos que están ahí, que estuvieron, pero que ya no está, pero que se perdieron. El hijo pródigo, extraviado, se extravió. Venía bien, pero se torció. Estábamos contentos porque todo venía bárbaro. Estaba yendo a la iglesia, estaba orando, estaba haciendo otro. Y Dios nos dice para que seamos pacientes. Hay dos para qué. Uno para presentar sacrificios por los pecados, ofrendas por los pecados. Y el otro para qué. Es para que seamos pacientes con aquellos. ¿Por qué Dios nos dice esto? ¿Por qué?
puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y está hablando del sacerdote. Fuimos escogidos de entre medio de los hombres, para los hombres en lo que a Dios se refiere, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, para que tengamos paciencia por los extraviados, por los ignorantes, porque también nosotros estamos rodeados de debilidades. La diferencia es que nosotros somos vencedores en Cristo Jesús, porque tenemos la sabiduría y tenemos la verdad y aceptamos la verdad que viene del cielo. ¿Eso no es glorioso? ¿No es hermoso poder permanecer en las cosas del Señor? Bienaventurado el que hace misericordia, porque recibirá misericordia. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje en esta tarde? Dios nos lleva a ser misericordioso. Y aquí quiero aclararte algo. La murmuración, el chusmerío, como le solemos decir, no es algo que bendice al cuerpo de Cristo, porque parte de la misericordia es entender el proceso de los demás. Y muchas veces cuando vemos que la persona se debe... Y viste que yo te dije que... ¿Cómo yo te dije? Si no era que estábamos orando para que... Y vi... Nada. Oremos por los extraviados, por los ignorantes. Si alguien se equivoca, el mejor lugar para ir a hablar es postrado en la presencia del Señor y clamar por cada uno de ellos. Jesús, antes de irse, antes de cumplir con lo último que tenía para hacer, o lo anteúltimo, que era subir a ese madero, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Y dijo también que ellos sean uno como nosotros somos uno, hablando del Padre, que ellos sean uno. Entonces, cuando la iglesia entra en murmuración, eso nos aleja del Señor, te aleja del Señor. Y lo hago personal. Porque eso te aleja y me aleja del Señor. Cuando murmuramos o cuando hablamos de uno o del otro, eso es algo que nos aleja del Señor. Si nosotros estamos alineados a Dios, gloria al Señor, aleluya y amén. Pero estamos puestos en este lugar para orar e interceder por el otro, no para clavarles otro puñal o para decirle, ¿viste que tenía razón? No teníamos razón nada, porque Dios hace su obra como Él quiere, cuando Él quiere y en el momento que Él quiere. Dios, aquellos que se han ido, Dios los va a traer nuevamente a su presencia. Aquellos que han salido a explorar, como el hijo pródigo que dijo, dame mi herencia y me voy de este lugar porque esto, porque lo otro, porque ignoran la bendición de esta casa. Y yo defiendo, esposa de Jesús, un lugar de bendición porque verdaderamente es un lugar de bendición. Bendijo mi vida, que me sacó de las tinieblas, me estableció, me formó, me dio palabra, me aguantó, me soportó y hoy estamos listos y preparados para hacer lo que tenemos que hacer en este momento. Y eso es lo que hace una iglesia que soporta y que tiene paternidad. ¡Aleluya! Porque parece que todo es de un día para el otro, el tiempo pasa. Y acá tenemos algunos hermanos que me conocían de los primeros días que pasé por esa puerta. Y después de mucho tiempo me ven, de no haberme visto, ¿vos sos Pedro? Ellos mismos se asombran. Sí, soy. No soy el mismo, soy Pedro, pero procesado. Porque todos pasamos por un proceso. Vamos aprendiendo, Dios nos va equipando en su amor, su misericordia. Pero bienaventurado el que hace misericordia, iglesia, porque recibirá misericordia. Hagamos misericordia porque recibiremos misericordia. Porque sabemos que, ¿saben qué? Nosotros también estamos rodeados de debilidades. Y yo les voy a confesar algo.
Cuando recién llegué al Señor, miren mi fe, que recibí la palabra de Dios y empezaba a entender las primeras cosas y dije, qué bueno, ya todo esto no lo voy a pensar más, estas cosas, es como que se corta la luz y estas cosas se borraron de mi vida. Y para mi sorpresa, no era así. Ahí empezaba un proceso y ahí empezaba mi decisión de seguir a Jesús todos los días de mi vida, y que había cosas a las que tenía que renunciar y que había cosas a las que tenía que dejar y que tenía que rediseñar mis pensamientos, rediseñar mi manera de hablar. Tuve que aprender a manejar situaciones de las que antes donde reaccionaba de una manera y ahora la palabra de Dios me enseñaba a reaccionar de otra manera o a actuar de una manera que me determinara una victoria y una bendición. Y aprendí, como dice la palabra, tenemos luchas en la carne, porque no podemos borrar el pasado, pero a medida que vamos creciendo en la palabra de Dios y en la medida que vamos caminando al Señor. El otro día me encontré con una persona que hace muchos años no me veía y no sé si me mostró una foto que estaba con mi esposa, y yo le dije después a Gaby, a la pastora, le digo, ¿sabes qué? Yo me veía en esa foto y digo, yo ya no soy más esa persona, porque fui transformado, no me reconocía con esa persona. Porque vivimos el Evangelio de tal manera, cuando dice la palabra que somos nueva criatura, somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y Él nos hace nuevas criaturas, nos da una nueva vida. Y al corto tiempo no lo vemos, pero cuando vamos mirando cada vez que vamos avanzando en las cosas del Señor y nos encontramos con estas situaciones, decimos, nos asombramos de nosotros mismos, de las cosas que éramos y cómo Dios ha transformado nuestras vidas. Entonces, qué bueno que es que nosotros reconocer que esas debilidades aún hoy día, que estamos en este vaso de barro, están. Solamente que ahora tenemos dominio propio porque tenemos el Espíritu de Dios. Entonces, como sacerdotes, como ministros de Dios, antes de hablar de alguien o antes de enojarnos con alguien, pensemos en nuestras propias debilidades, porque Dios dice que al que hace misericordia, recibirá misericordia. Y cuando digo que es recibir misericordia, es que podemos errar, es de que podemos equivocarnos, no intencionalmente, sino que podemos equivocarnos porque es una equivocación, pero el Señor dice, yo tengo misericordia de ti, yo tengo misericordia de ti, y lo que dije que iba a hacer con vos, lo voy a hacer por más que pase lo que pase, porque Él es fiel, y su misericordia se renueva. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? No es una palabra muy atractiva, pero en el mundo espiritual lo que está sucediendo en estos momentos cuando soltamos esta palabra, miren, se están rompiendo cadenas, se están rompiendo estructuras mentales. Dios está derribando fortalezas que nos detenían para el propósito, para lo que teníamos que hacer, porque a veces decimos, ¿por qué no nos salen estas cosas? Bueno, hacé misericordia, porque vas a recibir misericordia. No es por lo que los otros dicen de vos, sino que es lo que Dios ya dijo de vos desde antes de la fundación del mundo, porque recibirás misericordia y lo que Dios dijo, Dios lo hará. Dale un aplauso al Señor. En Jonás capítulo 2, versículo 8 dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Y significa, lo ilusorio, que es irreal o ficticio. Solo forma parte
de nuestra imaginación o que no tiene ningún valor y no puede producir ningún efecto. No sigamos vanidades ilusorias. Vivimos por fe. Y hoy en la mañana hablábamos de locura. Porque, ¿qué dije al principio? Que Dios va a empezar a romper toda fortaleza. Porque muchas veces, ante la palabra de Dios y ante lo que Dios habla, decimos, no, pero esto no puede ser. No porque, y empezamos a hacer cálculos. No porque pasa eso, no. No porque camino, no puede ser. No, me dieron esta palabra, no puede ser. Y nosotros mismos muchas veces abortamos palabras porque lo llevamos a la razón. Y créanme que en el reino de los cielos todo funciona por fe. Y Dios nos va a mandar a hacer cosas y nos va a hacer cosas que son irracionales. Y en las cosas de Dios, cuando viene la palabra, es sí, amén. ¿Amén o no amén? Es sí y amén. Entonces, vengo a decirte en esta tarde, no proceses todo con el bocho. Mejor es postrarte a la presencia de Dios y decir, Señor, esta es tu palabra, esto es lo que me hablaste, esto es lo que me dijiste, y aunque no lo veo, yo te digo sí y amén, y lo recibo y hago lo que tengo que hacer porque sé que la victoria está de mi parte. Amén. Porque y lo dice Jonás. Fue una oración. Cuando Jonás hizo esta oración y él dijo esto, pronunció estas palabras, estaba orando y si quieren léanlo en su casa, Jonás capítulo 2, dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Y automáticamente Dios fue misericordioso y le ordenó al gran pez que lo soltara en tierra y el pez vomitó y Jonás salió con vida. Mirá, no sé si estás dentro de un pez, si estás en un lugar cautivo, si el enemigo te tiene cautivado con vanidades, con mentiras, con cosas ilusorias que no sirven para nada, que no producen ningún efecto, pero en esta tarde, si te arrepentís y decís, perdóname, Señor, por mi falta de misericordia, pero en esta tarde quiero ser libre, bienaventurado delante de tu presencia, y en esta tarde el pez vomita y la bendición se activa en el nombre de Cristo Jesús. Recíbelo por la sangre de Cristo. Amén. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque juicio, esto está en Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hace misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Yo que usted anoto esta palabra y la repaso. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hace misericordia. Juicio sin misericordia para aquel que no tiene misericordia para con los demás. Pero aquel que tiene misericordia, la misericordia es mayor que el juicio. Y esto es promesa de Dios. Por eso podemos caminar confiados, que somos parte del ministerio. Y que si nosotros caminamos en misericordia para con los demás, en la medida que vamos creciendo con los ignorantes, con los extraviados, sin hablar cosas que están fuera de lugar, hablar verdad, orar por aquellos, velar, estamos haciendo misericordia. Y en el día del juicio, dice la palabra en Santiago, que la misericordia será mayor que el juicio. Por eso la palabra dice, bienaventurado el que hace misericordia. ¿No es preciosa la misericordia de Dios? Que aún fallando y equivocándonos y desviándonos del camino, Él nos habla y nos dice, tengan en cuenta estas cosas. Tengan en cuenta estas cosas, iglesia, para ustedes y para mí. Porque Dios nos perfecciona y nos da legalidad para hacer lo que tenemos que hacer. Porque fuera de la iglesia, las personas a uno no le gusta, lo echan, lo sacan, lo expulsan.
Si te veo por ahí, no te saludo y listo. Pero qué bueno que nosotros podamos ser entendidos en sabiduría celestial para nosotros caminar y perseverar hasta el fin en el Evangelio de Cristo Jesús. En 1 de Pedro 2 dice: vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En otros tiempos no habíamos alcanzado, pero ahora que somos pueblo de Dios, sí lo hemos alcanzado. El único camino existente para alcanzar misericordia, para tener esa relación con el Padre, se llama Cristo Jesús. Él es nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, cuando lo recibimos a Él en nuestros corazones, empezamos a vivir una nueva vida. Y aún aquellos que están afuera empiezan a ver ese estilo de vida. En el Salmo 40:11 dice: Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden para siempre. ¿Cuántos quieren estar guardados bajo las alas del Eterno, bajo las manos, en las manos del Señor Todopoderoso? No apartes de mí tus misericordias, dice el Salmo. No retengas, retener como una presa, retener el agua cuando hay sequedad. De repente abren las compuertas y empieza a haber agua y el verde empieza a fluir. Y eso es lo que está pasando en esta tarde. Hay lugares secos, lugares que estaban sin frutos porque estábamos actuando o no estábamos teniendo en cuenta estas cosas, no como un castigo, sino porque Dios quiere que nosotros tengamos entendimiento y que entendamos la plenitud de lo que es el servicio, porque para eso estamos, para servir, para entrenarnos, para seguir sirviendo. Y el liderazgo es una consecuencia del servicio. Aquel que quiere liderazgo, ¿dónde está el servicio? Donde hay servicio, hay liderazgo. Donde hay servicio, hay una actitud de buscar la necesidad del prójimo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Oye Israel, uno es tu Dios y amarás a tu Dios. Y luego dice, y amarás al prójimo como a tu Dios, que es el segundo mandamiento. Entonces, Dios nos mueve al servicio. El liderazgo, el reconocimiento, no es más que un sello a lo que ya venimos haciendo. Entonces, no es que, bueno, a partir de mañana sos abogado. No, primero anda, estudia, rendí las materias y luego vas a ser abogado. Y en las cosas del Señor es parecido. Primero servimos, primero estamos ahí, se empiezan a manifestar los dones, empezamos a ver los ministerios y luego hay un reconocimiento. Entonces, primero es el servicio. Por eso es que dice la palabra, muchos son los llamados, porque son muchos los llamados. Pero los escogidos, porque necesitamos una actitud de servicio en la iglesia. Una actitud de servicio para las cosas que tenemos que hacer en la iglesia. ¿Amén o no amén? Se me están durmiendo ahí. ¿Están preocupados? Glorioso es nuestro Señor porque Él nos da su palabra y constantemente nos invita a disfrutar de sus bendiciones. Pónete de pie en esta tarde preciosa. Vamos a orar y decirle, Señor, no retengas de mí tu misericordia. Decilo conmigo, Señor, no retengas de mí tu misericordia. Tu misericordia y tu verdad me guardan para siempre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, este es un mes donde para muchos comienza el año calendario.
Señor, porque comienzan las actividades fuertes. Padre, nosotros queremos comenzar este tiempo, esta temporada de productividad, Señor, y queremos hacerlo, como dice tu palabra, al 100%. Por eso, Padre, nos encomendamos delante de tu presencia, Señor, buscando de la sabiduría que tiene de ti y aplicando a nuestras vidas los principios eternos de bendición, Padre, los principios que nos llevan de victoria en victoria. Podemos ver, Padre, en grandes, Señor, nombres de la Biblia, como José, podemos ver en grandes historias que siempre hubo misericordia, que siempre hubo una actitud de prosperidad.